Aleluya. Tome su lugar, hermano. Es hermoso, regocijante, ¿verdad? Vitalizante adorar y exaltar el nombre del Señor, declarar sus grandezas y sobre todo declarar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él ha tenido misericordia por nosotros, ha tenido misericordia de nosotros, su paciencia ha sido muy grande para con nosotros, ¿verdad? Ha sido tan paciente con nosotros, porque muchas veces fallamos, pero el Señor es fiel, su palabra es fiel. Si Él prometió, ¿qué crees? Lo va a cumplir. Y la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, la va a cumplir. Amén. Aleluya. Bueno, pues sean bienvenidos a esta casa de Dios, puerta de bendición, casa de oración. Sean bienvenidos también los que nos siguen en redes sociales. Si recién te conectaste y viste esto, espérate tantito, no te desconectes. Si te conectaste por coincidencia o por casualidad, sabemos que en Dios no hay coincidencias, en Dios hay diosidencias, ¿verdad? Y si estás ahí conectado o si estás aquí en este lugar físicamente, es porque así lo ha querido Dios. Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay algo para ti en este día. Así que permanece conectado. Vamos a estudiar en este día la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué mensaje nos va a traer. Seguimos en esta serie que iniciamos hace ya varias semanas. La serie se llama El carácter de Jesús en mí. Y llevamos pues ya varias semanas estudiándolo, ¿verdad? Y hemos aprendido varios rasgos del carácter de Jesús que deben de verse reflejados en nosotros y que nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, debemos de ir desarrollando poco a poco. Sabemos y hemos entendido que estas características, estas cualidades no se van a desarrollar o no se van a presentar en nosotros de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y por eso es que precisamente venimos a este lugar y estudiamos. Vamos a recordar estos rasgos de carácter, estas cualidades en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, si ya lo tiene. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya a estas alturas, estas 9 características que menciona aquí el pasaje, ya lo tenemos aquí bien grabado, ¿sí o no? Ya sin necesidad de recurrir a las escrituras, ya lo tenemos aquí presente, estas cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y lo tenemos aquí bien presente y hemos estado estudiando en cada lección, en cada semana, acerca de esto, el amor, ¿verdad? Primeramente el amor, y vimos acerca de ese amor superelevado, ¿verdad? Este amor que es un amor incondicional, contrario al amor que nos enseña el mundo. Este amor es un amor que está dispuesto a entregarse por el otro. Es un amor sacrificial y así lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, este amor. Así que el amor que nosotros expresamos, el amor que nosotros tenemos hacia con los demás es un amor sacrificial. Vimos también el gozo, ¿verdad? El gozo que proviene del Espíritu Santo. Y este gozo también proviene de saber y conocer que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos en Cristo Jesús? Gózate, hermano. Tú tienes que estar gozoso porque la salvación es tuya, la tienes. ¿Y cuánto te costó? La salvación que Dios nos dio es una salvación gratuita y nos la dio así como un regalo. Que no nos haya costado nada a nosotros no significa que no tenga un precio. Se pagó un precio
Y ese precio es un precio muy, muy elevado. Estudiamos también acerca de la paz, esa paz que sobrepasa, ¿verdad?, todo entendimiento. Una paz que el mundo no alcanza a comprender. Esta paz que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, mantenemos nuestra paz. Y esta paz que es la confianza en que Dios está en control. Amén. También vimos acerca de la paciencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? La paciencia es trabajar hasta ver el resultado. Prácticamente eso es la paciencia, estar ahí constantes, ser pacientes, ¿verdad? Vimos también la benignidad, que es nada más ni nada menos que la compasión puesta en acción. ¿Y cuántos fueron prójimo? ¿Verdad? Porque no buscamos a nuestro prójimo, sino prójimo de quién voy a ser, a quién voy a ayudar. Luego vimos la bondad, que tiene que ver también con la generosidad, que es ayudar sin esperar nada a cambio. Y esta generosidad vimos también que está relacionada con el agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón generoso. Si no eres generoso, pregúntate esto: ¿será que tengo algo que agradecer? ¿Verdad? Y bueno, todas estas cualidades que hemos visto hasta la semana anterior nos llevan a ponerlo en práctica. La pregunta para nosotros entonces es: ¿cómo hemos desarrollado estas cualidades en nuestra vida? Y te pregunto, ¿has tenido oportunidad de ejercer o de poner en práctica cada una de estas cualidades? Porque seguramente en el transcurso del día, de las semanas, han habido ocasiones en las que alguien te saca de tus casillas, ¿verdad? Y de repente hay oportunidad para impacientarse, pero nosotros lo vemos al revés. Esa oportunidad de impacientarse es más bien una oportunidad para ser pacientes, ¿cierto? También oportunidad para amar a otro, oportunidad para ser prójimo, para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Cómo vamos con eso? Pregúntense a ustedes mismos, pregúntate a ti mismo: ¿cómo voy con esto? ¿He desarrollado algo? ¿Lo he puesto en práctica? ¿No lo he puesto en práctica? ¿Qué me está faltando? El día de hoy entonces vamos a estudiar un rasgo más del carácter, y este rasgo es la mansedumbre. ¿Puedes decirlo conmigo? Mansedumbre. ¿Otra vez? Mansedumbre. Muy bien. La palabra griega que se utiliza en Gálatas 5:23, el pasaje que leíamos al principio, es la palabra praotes. Y esta palabra es una palabra muy difícil de traducir, porque es una palabra que en el griego no hay una palabra que exprese plenamente el significado de esta palabra. Entonces, ese sentido que se le da o el significado verdadero de esta palabra es muy difícil de traducir. El filósofo Aristóteles definía esta palabra como un término medio, un punto medio entre una ira excesiva y absolutamente nada de ira. ¿Cómo está eso? Mucha ira, nada de ira, y el punto medio, eso es praotes. Hay un adjetivo que está relacionado a esta palabra, y esta palabra nos ayuda a comprender más el significado acerca de praotes. Y este adjetivo está en Mateo capítulo 11, 29. Y es en esta cita donde vamos a anclarnos. Mateo 11, 29. Vamos, acompáñenme con su Biblia allá en Mateo 11, 29. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hablábamos hace un momento que la palabra es difícil de traducir, y aquí hay un adjetivo que nos ayuda a entender. El adjetivo que se utiliza aquí es el adjetivo praos, manso, y se usa en relación a un animal domesticado, a un animal que obedece, que es fácil de dominar por su amo. Vemos entonces que esta palabra refleja el dominio. ¿Dominio de quién? En el caso del cristiano, el dominio del Espíritu Santo de Dios en la vida cristiana, en la vida del cristiano, en el carácter del cristiano. Y este rasgo de carácter está relacionado también a someternos bajo la voluntad de Dios. La mansedumbre entonces, fíjese bien, escuche bien, la mansedumbre entonces es poder bajo control. Vamos a decirlo, mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre es poder bajo control. ¿Control de quién? ¿Quién lo controla? Pues Dios. Dios controlando sobre nosotros. Y mientras estudiaba este tema, me encontré por ahí un video que me llamó mucho la atención. Y se los voy a describir. La toma mostraba a un caballo sano, un caballo que se veía robusto, fuerte, hermoso el caballo, con todos sus músculos bien marcaditos, un caballo blanco. Y de repente se acerca una persona, su dueño, se acerca con él y este hombre se para al lado del caballo, le toma la pata delantera, lo dobla y se recarga en él. Se recarga en él de tal forma que lo va empujando poco a poco. ¿Qué creen que hace el caballo? Este era un caballo manso y el caballo comienza a hacerse a un lado y se da cuenta que la intención del dueño pues es que se acueste. ¿Y qué creen que hizo el caballo? Se dejó caer en el suelo. Cuando se dejó caer en el suelo, pues los caballos son normalmente de patas rígidas. Entonces se cae en el suelo y queda con las patas hacia arriba como si fuera un perro. Y su dueño comienza a acariciarlo, comienza a revisarlo y el caballo allí confiado. Eso es la mansedumbre. ¿El caballo era fuerte o era débil? Conservaba su vigor, ¿no? Pero era manso. Y en primer lugar, entonces, lo que vamos a ver es obediencia. ¿Puedes decirlo conmigo? Obediencia. Fuerte. Obediencia. La obediencia es la sumisión a la voluntad de Dios. Una persona que ha desarrollado este rasgo de carácter, mansedumbre, es una persona obediente. Y en Jesús podemos ver este rasgo muy claramente. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8, cuando dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8 describe a Dios, cómo Dios se despojó a sí mismo. Lo estudiábamos el domingo pasado, ¿verdad? El Evangelio. Dios se despojó a sí mismo y se hizo un humano. Y se humilló de esa manera. Porque ¿qué necesidad tenía Dios de hacerse un humano? Siendo Él Dios. Si tú fueras rey de una gran nación, ¿te irías al pueblo más remoto a vivir allí por mucho tiempo? Tal vez no. Sin embargo, Dios se despojó a sí mismo y se humilló, dice su palabra, y se hizo un humano. Y no conforme con eso, se hizo obediente. También Santiago nos invita a la obediencia
y dice que recibamos la palabra con mansedumbre. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos entonces que somos llamados a ser mansos, a recibir la palabra con mansedumbre. ¿Y qué significa esto? Vemos varios ejemplos de mansedumbre, de personas que reflejaron obediencia en su caminar. Vemos, por ejemplo, que la mansedumbre entonces es someterse bajo la voluntad de Dios. Y como este animalito que vimos al principio, este ejemplo, él se sometía bajo la voluntad de su amo. Su amo se acercó, le levantó el pie y él quieto, esperando a ver qué es. Cuando entendió lo que quería el dueño, se echó. Y así nosotros. Y me pareció muy interesante notar, vuelvo a este video que les estaba contando, me pareció muy interesante notar que el caballo no estaba temeroso, el animal no estaba temeroso de lo que su amo le estaba haciendo, sino que lo hacía mansamente, obedeciendo. Pero obedecer no significa obedecer con temor, o sea, con el miedo de qué me va a pasar, sino que obedecía simple y sencillamente porque quería obedecer. Y definitivamente, entonces, nuestro Señor Jesús es ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, cuando habla acerca de Noé. Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé simplemente obedeció. Le dijeron: ¿sabes qué, Noé? Viene un diluvio. Jamás en toda la tierra, jamás en el tiempo que había transcurrido, jamás había llovido. No conocían lo que es la lluvia. Nunca lo habían visto, nunca habían visto caer gotas del cielo, gotas de agua del cielo. Ahora nosotros conocemos y de repente cuando viene una lluvia con gotas gruesísimas, ¿verdad? Y es normal. Pero en ese tiempo no era normal. Era algo nuevo y Moisés aún no conocía eso, aún no lo veía, y sin embargo se le dijo: va a llover, viene lluvia, va a haber una inundación, un diluvio. ¿Cómo? ¿Dónde? Pero él no preguntó, no cuestionó, simplemente obedeció mansamente. Otro ejemplo está en el siguiente versículo, en el versículo 8 de Hebreos 11, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, bajo completa incertidumbre, ¿no? Pero confiado de que Dios le había dicho: sal. Y si Dios dijo, yo obedezco. ¿Por qué? Porque ellos comprendían que la voluntad de Dios era superior a lo que pudieran ellos imaginar. Comprendían que la voluntad de Dios para ellos era para bien, ¿verdad? Otro ejemplo en Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice la Biblia que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Obediente,
Sin embargo, la mansedumbre no es debilidad de carácter. En realidad, la mansedumbre, como ya lo vimos, es poder bajo control. Como este caballo, el que tenemos en la portada, que conserva su vigor, conserva su fuerza, pero no hace lo que quiere. Brinca, salta cuando su jinete le dice salta, cuando le hace la señal. Si no le hacen la señal, el caballo quieto, trotando, o lo que su jinete quiera que haga. Así estas personas. Mansedumbre es entonces hacer lo que debo hacer cuando se me dice que lo haga. Cuando el Espíritu de Dios me manda a hacerlo. Y volviendo a Mateo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Se refiere a ser obediente. El yugo, ya lo hemos estudiado también, es este madero, un trozo de madera que se ponía en el cuello de los bueyes cuando araban la tierra. Y se ponían a dos. Y se les ponía en el cuello. Y cuando se les ponía en el cuello de este modo, no se desviaban. Detrás de ellos iba uno con el arado. Y el que iba con el arado tenía el control. Y los llevaba y los guiaba por donde tenían que ir. Este es el yugo, la obediencia, saber que Dios tiene el control. Mi voluntad entonces está sujeta a Dios. Cuando somos mansos en seguir la voluntad de Dios, en seguir lo que la palabra de Dios dice, podremos decir entonces, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos decir, ya no vivo yo ya no controlo lo que o sea, ya no me muevo por mis emociones, por lo que yo quiero, sino ahora es Dios quien me controla. Mateo 11:29, volvamos allí. Seguidamente de que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que yo soy, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos invita a aprender de Él, y Él es justo y eso es justo lo que hemos estado aprendiendo en estos días, en estas semanas, en estos discipulados, ser como Jesús, desarrollando el carácter de Jesús en nosotros. En esta serie, el carácter de Jesús en mí, estamos desarrollando el carácter de Jesús en nosotros. Cómo es Cristo en cada aspecto, ¿verdad? Él es manso, y en este aspecto Él es manso. Pero esta mansedumbre no le impedía levantar la voz ante lo que estaba mal. Por eso la mansedumbre no es debilidad ni quedarse callado. A Jesús no le impidió, el ser manso no le impidió reprender a Pedro y a sus discípulos cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de arriba, ¿verdad? No le impidió reprenderlo, pero él era manso. Cuando estaba frente a la mujer, le dijo, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Ese era el Jesús manso. El Jesús manso también era ese que cuando entró a Jerusalén, al templo, y tomó estas cuerdas y comenzó a volcar las mesas de los cambistas y comenzó a reprender, ¿verdad? Porque dice, el celo me consume, dice, ¿verdad? Les decía,
esta es casa de Dios, casa de oración será llamada, dice. Y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, les decía. Mas sin embargo, no hirió o no lastimó a las personas que estaban allí, las reprendió. Entonces, mansedumbre es levantar la voz cuando la tengo que levantar y callar cuando tengo que callar. Pablo entendió bien este concepto cuando dijo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, hablando cariñosamente a la iglesia que estaba en Tesalónica. Les hablaba con este amor tan grande, pero a la vez el manso Pablo también en segunda de Corintios 10:2 reprendió a los corintios. Y escuchen bien: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es una reprensión fuerte. Pablo estaba disgustado, estaba enojado e iba con la intención de reprenderlos. Pero antes vimos que Pablo era manso, ¿verdad? Le decía: no, pues si yo les hemos amado como esta madre nodriza, dice, que ama a sus hijos. Entonces, esta mansedumbre no es debilidad de carácter, como muchos pudieran pensar. La mansedumbre que nos lleva a la obediencia también nos trae recompensas. La recompensa de obedecer y ser manso. En Mateo 11:29 también dice seguidamente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Obrar en mansedumbre, hermanos, nos trae descanso, nos trae paz. En el Salmo 147, versículo 6 dice: Jehová exaltará a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y cuando esto me recuerda cuando Jesús les dice: el que quiera ser grande, hágase humilde, y el que se humille será grande, ¿verdad? La mansedumbre, hermanos, es el freno al pecado, porque pecar es ir contra la voluntad de Dios. Pero el que anda en sabia mansedumbre hace buenas obras, anda en buenas obras. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto significa que muestras tus buenas obras no como creyéndote la mucha cosa, ¿no? Mira mis buenas obras. Mira cómo soy. Mira la foto, no voy a entregar algo, un regalo, algo. Miren mis buenas obras. No, sino dice: andad sabiamente en sabia mansedumbre, obra, ¿verdad? En buena conducta. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hermanos, estas recompensas que vienen de obedecer a Dios, de ser mansos en el carácter, también nos llevan a pensar lo contrario, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario a la mansedumbre? Lo contrario a la mansedumbre sería la altivez. Y la altivez, dice la palabra de Dios, que Dios aborrece la altivez.
¿sí? Los ojos altivos, dice. Y muchas veces, hermanos, hablábamos acerca de estas oportunidades de practicar, de poner en práctica esta mansedumbre. Y muchas veces damos por hecho cosas que en nuestro carácter que realmente desconocemos. Yo les voy a platicar porque cuando comenzamos estos temas, pues desde que a cada uno se nos entregó el tema, viene uno dándole vueltas y vueltas, ¿verdad? Y encontrando la ocasión y pensando y meditando en la palabra. Y yo daba por hecho, digo, no, pues yo soy una persona mansa, ¿no? Soy tranquilo. Pero viene la prueba, viene la oportunidad de ser manso y te topas con pared y te das cuenta que realmente la mansedumbre en tu carácter, o al menos en el mío, está un poco escaso, o bastante escaso, diría yo. Y yo te invito en esta noche a que hagas esta autorreflexión acerca de tu carácter en cuestión de la mansedumbre. ¿Cómo reaccionas o cómo accionas? ¿Cuál es tu reacción cuando estás frente a esa adversidad, frente a esa prueba, ante esa prueba de practicar la mansedumbre? ¿Y cuál sería esta prueba? Vas en el camino y de repente se te cierra uno. ¿Cómo reaccionas? Yo les voy a platicar, hace muchos años tuve una situación donde vi reflejado ese carácter de poca o nula mansedumbre. Mi carácter de repente salió y entonces comencé a discutir con esa persona y luego me sentí muy mal, muy terrible, porque no es lo correcto. La mansedumbre es poder bajo control. Y el único que tiene el control o que debe de tener el control en tu vida es Dios. Si tú no te dejas controlar por ese Dios todopoderoso, si tú no te dejas controlar, caminas en desobediencia, no eres obediente, no eres manso. Y estudiábamos en estos pasajes, teníamos como base el capítulo 11, 29. Y el contexto de este versículo comienza desde Mateo 10 y está muy relacionado a lo que dice Mateo 11, 29. Podemos relacionarlo porque en Mateo 10, 1 dice que les fue dada autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Aquí entre nos, si tú vivieras en ese tiempo, si tú vivieras en este tiempo de los discípulos y tú fueras uno de esos discípulos y el Señor te dice, mira, te doy autoridad. Ahora vas a salir, vas a predicar, y voy a darte autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Para sanar toda dolencia, dice la palabra. Aquí entre nos, si a ti te fuera dado esta autoridad, ¿cómo te sentirías? Yo creo que más de uno despegaría los pies de la tierra, ¿no? Pero fíjese, Mateo 10:1 les da esta autoridad. Pero como vemos, si seguimos leyendo en Mateo 10, a partir del versículo 5 en adelante, Jesús les comienza a dar instrucciones, porque no los deja solo así, no les dice, toma la autoridad, y ahí quedó. Sino Dios les comienza a dar instrucciones, los comienza a instruir. Y les dice, no lleven nada. Y esto, como ya hemos estudiado, es aprender a depender completamente de Dios, ¿verdad? Les dice, no lleves nada, no necesitas nada, porque les dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Tú vete solo con lo que tienes. Entrar a la casa y vas a desearles paz
y les comienza a dar instrucciones. También les dice, si no los aceptan, se sacuden el polvo de sus pies. Luego les lanza una advertencia y les dice, la condenación para dicha ciudad será peor. Pero inmediatamente después de que les dice eso, les comienza a decir que van a ser perseguidos. ¿Cómo te imaginas? Cuando yo estaba leyendo esto, yo me imaginé a los discípulos como en una montaña rusa. Toma la autoridad, tú tienes la autoridad, ahora vas a echar fuera demonios, ahora vas a sanar, y de repente les comienza a decir, pero no vas a llevar nada, vas a depender de Dios. Y entonces la montaña rusa, vas a depender completamente de Dios. Y de repente les dice, pero si entras a esta casa y en esta casa o en este pueblo no te aceptan, sacúdete el polvo de los pies. Y de cierto te digo que la condenación para ese pueblo va a ser más grande que la de Sodoma y Gomorra. Y entonces los discípulos, sí, pero de repente luego les comienza a decir, pero vas a ser perseguido. Viene persecución a tu vida. Y les comienza a poner entonces en Mateo 10:24, les pone los pies en la tierra y les dice, no eres más que tu Señor. Mateo 10:24, vamos a leerlo, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Les pone los pies en la tierra. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces Jesús los pone en la tierra y después de estas palabras les dice, no teman, en el versículo 28, no tengan miedo. Versículo 28 nos pone entonces en la dirección correcta. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obediencia, mansedumbre, poder bajo control. Lo contrario a la mansedumbre es la altivez y el orgullo. Veíamos. Y pregúntate esto, ¿cómo reaccionas entonces? En Lucas 10:21, Lucas capítulo 10:21, habla acerca de lo mismo, es el paralelo de lo que estamos estudiando en Mateo 10. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, o sea, los discípulos ya llegaron y estaban regocijándose, ¿verdad? Y les decía, echamos fuera demonios, los sanos, los enfermos son sanados, y entonces les comienza a decir todo esto. Y Jesús dice, en aquella misma hora Jesús regocijó en el Espíritu y les dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esto, hermanos, nos enseña que debemos mantener los pies en la tierra. Recordemos, la mansedumbre es poder bajo control. Yo tengo el poder, yo puedo hacer muchas cosas por mí mismo, pero sin embargo contengo todo eso y espero a la voluntad de Dios, espero a la instrucción de Dios, a la instrucción como en la portada, ¿verdad? A la instrucción del jinete. ¿En qué momento voy a saltar? ¿En qué momento voy a callarme? ¿En qué momento voy a hablar? Y esto nos lleva a pensar también que el cristiano manso es manso, pero no menso, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que esa mansedumbre es quedarse callado y soportar todo y ser pisoteado, ¿verdad? Porque pensamos, no, pues yo soy manso, mi jefe vino, me gritó, me trató de nada, inservible, basura,
y me quedé callado porque soy manso. O pensamos que la humildad es andar en harapos, ¿verdad? Andar sucio. Vemos a alguien necesitado, a alguien pues de escasos recursos en la calle, ¿no? De repente, y dice, ay, mira, es una persona humilde, o ay, vive humildemente. Y pensamos, viajamos y vemos, pues una casita de palitos con cartón. No, la Biblia no enseña eso. Eso no es la mansedumbre. La mansedumbre es el poder bajo control. Hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar. Esa mansedumbre como la de Moisés, que reprendió al pueblo cuando estaban en pecado, pero a la vez obedecía a la voluntad de Dios. Y cuando Moisés se enojó, ¿verdad? Y desobedeció a Dios, Dios lo reprendió. La mansedumbre debe de ser la capacidad entonces también de volvernos bajo la voluntad de Dios. Ya la regué, ya cometí el error como Moisés, pero ahora viene la reprensión de parte de Dios y Dios me reprende y recibo la reprensión, recibo la palabra. Muchas ocasiones, en alguna ocasión, tuve una situación similar. Recibí un regaño muy fuerte y me enojé. En mi corazón me enojé mucho porque lo consideraba injusto. Pero el manso recapacita, ¿verdad? Y dice, no, pues sí. Y ahora acepto la reprensión, corrijo y vuelvo al camino, vuelvo a la senda. Lo mismo para el cristiano. Ya la regué, recibo la reprimenda, corrijo el camino y regreso a la senda. Eso es la mansedumbre, ser controlado por Dios. Y para terminar, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que, hermanos, el mensaje para nosotros en este día es llevar en práctica lo que hemos aprendido, la mansedumbre. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo voy a actuar ante esto? ¿Cómo voy a reaccionar ante lo que Dios me dice? ¿Obediente o desobediente? ¿Manso o rebelde? Como mansos, ¿verdad? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la dirección